Hola, hola, Jos, ¿me escuchas? Buenos días, tarde ya. Hola, buenas tardes. Sí, la escucho. ¿Cómo ha ¿Sí? estado? Bien, 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 mira, ya desde las 8 de la mañana, ya en las últimas. Ya son las 10. Jos, ¿te parece si damos unos 5 minutitos para ver si alguien se incorpora? Ya si no, bueno, ya damos inicio, ¿sale? De hecho, le comento, Eric nos puso en el grupo que no iba a poder ingresar a clases porque nació ayer su bebé, Oh, entonces que no iba a poder porque estaba en el hospital. claro. Sí, Y Yali también me comentó que creo que iban a vacunar a su mami o algo así, ¿no? Eli creo que está con, no sé qué, también con lo de su trabajo. ¿Qué? Y Pau, nada más estamos Pau y yo, entonces no sé si gusta que esperemos a Pau. Esperamos unos 5 minutitos, ya si ingresa Pau, bueno, ya y no sé si Migue también, ya si no, pues ya iniciamos, ¿no? Porque ya vamos ya con el punto final. Ahorita pregunté porque según el calendario no tenemos clase el primero y según Sí. acabamos el 8. Entonces, digo, si es eso, que no tengamos clase primero, tendrían que empezar a exponer, yo creo que en la siguiente semana, si no es que el 8. Entonces ya técnicamente esta sería ahora sí que la última sesión. Entonces digo, sí me gustaría, obviamente en este caso si se incorpora Pau para que chequemos eso, y así no, bueno, pues ya avanzamos, ¿no? Sí, Gala, no se preocupe. Perfecto, Jos. Entonces unos 3, 4 minutitos. Claro, Gala.
Perfecto, Jos. Mira, ya está entrando también Pau, entonces ya les comparto para que podamos ya darle finalización a esto. Se encargaron de hacer ahorita toda la parte del marco teórico, toda la parte del marco teórico y ya nada más sería ajustar lo que es la parte de la citación. Vamos a citar el modelo APA y ya nada más vamos a ver la parte del diseño, el diseño gráfico y el diseño de la parte de su presentación de PowerPoint, ¿sale? A ver, les voy a proyectar, espérame tantito. Ok, acá tenemos la parte de las normas de citación APA. En proyecto de investigación podemos manejar algún otro, pero lo ideal y lo indicado como tal o recomendable es la parte de APA, ¿sale? Entonces en la que vamos a ver, nos vamos a ahorrar la parte de la historia y demás. Y vamos a ver las ediciones. Recordemos que ahorita nos encontramos ya en la parte de la 7ª edición. La primera, bueno, posteriormente la segunda fue en el 74, la tercera en el 94, la cuarta en 2001, la quinta en el 2009 y de ahí pasamos o dejaron pasar 10 años más para llegar a la 7ª, que fue precisamente la del 2019 y ahí nos quedamos. Esa es la edición de las normas APA en la que nos encontramos ahorita. Miren, aquí vamos a pasar. ¿Por qué o cuál es la utilidad precisamente de la citación? La utilidad es para que nosotros podamos ampliar la información de un texto, para que podamos reforzar las ideas que ustedes ya tienen en su marco teórico, pero también les va a servir muchísimo porque va a ser como un sustento. O sea, que nos va a ayudar a la parte de argumentar o a la parte de podernos referir a las fuentes que estamos utilizando durante el proceso de investigación. Al igual, también nos va a remitir a otras partes o nos va a remitir a otras secciones que propiamente el texto nos vaya brindando. Eso nos puede ayudar porque también puede iniciar una discusión, porque recordemos que en los proyectos de investigación tiene que ser tan fuerte la información que admita o que pueda proporcionarnos hasta el grado de refutar. Y también nos sirve pues para dar definiciones. ¿Qué es lo que vamos a citar? Vamos a citar ideas, vamos a citar opiniones, vamos a citar teorías de cualquier otra persona. Cualquier estadística, cualquier información, cualquier gráfica que no sea necesariamente de hecho público, tenemos que referenciarlo como tal. Si no lo queremos hacer de esa manera, bueno, sabemos que tenemos la herramienta del parafraseo, ya vimos algunas técnicas que pueden utilizar para poderlo hacer. La primera parte que vamos a ver va a ser las citas textuales o las citas directas. ¿Qué es una cita textual? La cita textual es cuando nosotros transcribimos palabra por palabra y letra por letra lo que dice algún autor a nuestro documento. ¿Sí? Esto siempre lo vamos a hacer acompañado entre comillas y ahí vamos a poner los datos del autor, el año, el número de páginas y ya. Esos elementos de esa cita textual pueden colocarse en otro orden, dependiendo en qué quiera yo enfatizar. Si quiero enfatizar en la información, si quiero enfatizar en el autor o en su defecto, igual y puedo querer enfatizar en el año. Aquí tenemos ejemplos, vamos a ir viendo los diferentes tipos de citas que van a incluir ustedes en su documento y vamos a ver los ejemplos. Aquí tenemos una cita textual corta, o sea que se transcribió letra por letra de lo que dijo el autor. Para que sea una cita textual corta, tienen que ser citas que tengan menos de 40 palabras, ¿sí? Si yo quiero hacer el énfasis en el contenido de la cita es lo primerito que yo voy a poner y al final, entre paréntesis, voy a poner a los autores, el año y la página. Aquí tienen el ejemplo. Aquí yo quiero hacer énfasis en lo que es mi cita y bueno, pues ya dejo al autor y dejo la parte de las páginas hasta el final entre paréntesis y ya. Con eso ustedes me estarían dando una cita textual corta. Pero tenemos también citas textuales cortas con énfasis en el autor. Entonces ahí lo que iría primero sería el autor, entre paréntesis el año y posteriormente la cita, entre comillas, y al final la página. La página también va entre paréntesis. ¿Sale? Esa sería como la característica o la única diferenciación. Si nos damos cuenta, la diferenciación radica en el orden.
Ahora tenemos otra, también es cita textual, también es corta, pero la diferencia es que aquí hay un énfasis en el año. Entonces, si hay énfasis en el año, primero coloco el año, posteriormente coloco al autor y al finalizar pondría la cita, o sea, entre comillas, y la página igualmente va hasta el final entre paréntesis. Y esa sería la única diferenciación. Si nos damos cuenta, aparentemente parece ser complejo, pero no, solo la única modificación sería en la parte del orden que llevan los datos. Ahora, si nosotros queremos omitir, porque vamos a verlo y ustedes yo creo que en su marco teórico se dieron cuenta, hay veces que no queremos poner todo lo que dice el texto, todo lo que dice el párrafo. Si yo quiero omitir una parte de una cita, lo que hago es ponerle puntos suspensivos, ¿sí? Y ya aquí lo podemos dejar con esos puntos suspensivos, nosotros dejamos abierta la parte y con eso solamente englobamos la idea en el documento original, pero esa ya no va en paréntesis, esa ya va en corchetes. Miren, aquí está. Aquí tenemos la parte, este diseño, y cuando yo quiero profundizar a qué diseño me refiero, bueno, pues ya lo pongo entre corchetes y ya con eso yo estaría cerrando mi cita cuando queremos omitir, pues digamos que una partecita del texto, ¿no? Que no queremos colocar todo porque es información que no me sirve. Por otro lado, tenemos las citas textuales largas. A contrario censo de las cortas, estas tienen más de 40 palabras. Estas ya no llevan comillas. Todo el párrafo se pone, solamente que sí se tiene que respetar la parte del margen, nuestro margen izquierdo, donde comenzamos a escribir. Y el margen es de 1.3, ¿sí? Aquí lo tenemos, miren, aquí tenemos una más larga, ya tenemos aquí al autor, tenemos el año, tenemos toda la cita y tenemos la página. Ese es el único cambio que puede generar. Si nos damos cuenta, lo que se va quitando, pues es la parte de los signos de puntuación, pero al final de cuentas, pues yo ya puse mi autor, yo ya puse lo que quiero decir, mi año y mi página. Son los 4 datos primordiales que tienen ustedes que poner en la citación APA. Ahora, eso con las citas directas, pero tenemos también citas que no son directas, aquellas que no son textuales, ¿sí? Aquellas que no voy a copiar tal cual. Esas citas indirectas son las que nosotros ponemos como un parafraseado, como un resumen de una parte de ella, ¿sí? Hay unas que son específicas y hay otras que son generales. Las específicas son las que se refieren a una partecita de la obra. Tampoco llevan comillas y se le tiene que poner la página. ¿Por qué? Acá tenemos obviamente el nombre del autor, siempre se tiene que poner, tenemos la parte del año, tenemos la cita y tenemos la página. ¿Por qué tenemos que poner la página? Porque pues la obra de este señor de Martínez de Sousa, al ser una obra muy larga, ¿y yo cómo voy a saber que esta información la saqué específicamente de ahí? Pues colocando la cuestión de la página. Y decimos que no tenemos solamente específicas, tenemos otra general. Las generales lo que hacen es solamente resumirme un contenido total y esta también va sin comillas, pero a diferencia de la anterior, esta no lleva número de páginas. ¿Por qué? Porque me refería a todo el texto, no solamente a una parte. Acá tenemos los ejemplos. Si yo quiero poner fulano señala que, pues yo tengo que dar mi cita completita. Pero por otra parte, Romero y Arias se refiere a, me dice que, son de la opinión que, bueno, pues todo eso lo tengo que dejar así. No hay una página específica que me contenga ese párrafo como tal. Solamente, pues es una parte de resumirme de manera no textual la generalidad del texto, ¿sí? En este caso, este tipo de citas, al igual que las citas textuales, las no textuales tienen las mismas características. Yo puedo enfatizar en el autor, en el texto o en el año de publicación y solamente voy modificando el orden de mis datos y párenle de contar. Con eso yo en automático lo tengo. Pero no son las únicas, también hemos escuchado hablar dentro del modelo APA lo que son las cita de cita, ¿sí? ¿A qué se refiere la parte de cita de cita? Es cuando nosotros en un texto vemos que ha sido un autor citado por otro autor, del cual no hay, digamos que el ejemplar original. Por eso se tiene que poner esa expresión por.
porque si no, entonces no la vamos a entender, ¿sí? Y aquí tenemos el ejemplo. Ustedes le pueden dar lectura, ¿no? Nos habla de la enciclopedia, cuál es la definición que tenemos de enciclopedia de manera general, y nos dice que nos da una explicación básica de cada uno de los términos empleados. Pero esas palabras no fueron del libro que yo consulté, o sea, no fueron de Martín. Martín en estas páginas lo incluye en la obra de este año, pero él, más bien en el caso de Escalona, que es el que estamos consultando, Escalona agarró, digamos, la definición de Martín. Y con eso nosotros podemos darle el crédito a los dos, porque si yo solamente le doy el crédito al que yo consulté, no son ideas de él, hay ideas que ellos sacan pues de otros autores. En este caso lo mismo, igual que las citas textuales, que las no textuales, también se puede enfatizar en lo que ustedes crean, como ustedes lo consideren, lo que sea más importante desde su punto de vista, no hay problema. Y bueno, ya con eso llegamos a la parte de las referencias. ¿Qué es una referencia bibliográfica? La referencia bibliográfica sabemos que son todos estos elementos que nos pueden ayudar a identificar cuál es la fuente de donde extraje mi información. Ahí podemos encontrar los datos que si yo no los tuviera me sería imposible ubicar el documento. El autor, el título y el pie de imprenta. Estos elementos, bueno, también nos pueden servir si le pongo el número de página. Es más, hay unos que están en otros idiomas, pues el nombre del traductor, si son tomos, pues de qué tomo estoy hablando, de qué serie, de qué colección. Bueno, les voy a mandar esta parte, es un documento de Bibliotecas UNAM en donde nos da como ciertos tips o nos da como ciertos consejos prácticos para poder hacer citas y referencias en modelo APA. Yo acá, bueno, ya no enfatizo tanto en la parte porque se supone que eso nosotros ya lo trabajamos bueno, todos ya lo debemos de trabajar en cualquier materia y en cualquier trabajo. En este caso, una de las reglas es que se tiene que presentar el número de ejemplares para cada sinodal. Nosotros no lo vamos a hacer porque pues no va a ser tesis como tal, ¿no? En forma. Otra de las cosas importantes es que se debe de utilizar el papel bond, el papel común, el que conocemos. Otra muy importante, nuestra hoja, nuestro documento solamente puede tener entre 28 y 32 por hoja, no más renglones. Cada hoja sabemos que se debe de imprimir por un solo lado, nosotros tampoco lo vamos a hacer porque no lo vamos a entregar de manera física. Eso sí, respetemos los márgenes. Los márgenes son 3.5 en el caso del margen izquierdo y todos los demás, o sea, superior, inferior y derecho, son de 2.5. La tesis tiene que ser escrita completamente a computadora. ¿Y qué pasa con las formalidades? Tiene que ser 3 tipos de letra, cualquiera del que elijan, pero no me los mezclen. Puede ser Arial, puede ser Times o puede ser Courier, ¿sí? ¿Cuál va a ser el tamaño de la letra? 14 para títulos y subtítulos y de 12 para todo lo demás, ¿sale? En la primera página que ustedes tengan va a quedar el título, ¿sí? En nuestro caso, la primera página va a ser nuestra portada, ¿sí? Claramente, pues ya vimos cuál es la estructura de la portada, aquí ya no le van a hacer absolutamente nada. Ya las otras 2 páginas es donde vamos a tener como tal mi dedicatoria, mi epígrafe, así como nosotros lo fuimos manejando en ese orden, ¿sí? Y posteriormente, bueno, ya viene el contenido. En el contenido, digamos que va a ser todo este índice. Ustedes ya estructuraron cuántos títulos, cuántos capítulos, de acuerdo a la información que tienen. Y de ahí ya viene toda la parte de su marco teórico, ¿sale? Bueno. Con esa parte de citación, nosotros estaríamos culminando lo que es la estructura de nuestro proyecto. Ya solamente nos falta hablar cuestiones de forma, ¿sí? ¿Qué quiere decir cuestiones de forma? Pues única y exclusivamente cómo va a quedar conformado mi proyecto de investigación, pero ya digamos que en la parte de, ya no del contenido, sino solamente el requerimiento que debe de tener y cómo se va a realizar o qué tenemos que tomar en cuenta cuando hagamos nuestra presentación de PowerPoint, ¿sale? Eso se conoce como elementos del diseño. Nosotros no vamos a ver esto porque
ya no tendría mucha razón de ser. Acá hablamos de lo que es la interdisciplina, lo que es la multidisciplina y lo que es la transdisciplina. Eso nos ayuda a entender un poquito del por qué pues estamos realizando nuestro proyecto, pero ya lo hemos platicado otras veces. El documento original, yo les decía, tiene que tener entre 28 y 32 y las letras solamente se quedan como estas tres. Ustedes decidirán qué letra le gustan ocupar, solamente cuiden que no sean más renglones porque si no se va a ver bien saturada y bueno, pues esto visualmente va a ser un poquito complicado. La letra, ya les comenté la letra que debe de tener su trabajo final, porque su trabajo final va a quedar entregado la siguiente semana. Ahorita platicamos esos aspectos, ¿no? En este caso ya tenemos los márgenes, ya les había comentado lo de los márgenes, que solamente se puede imprimir de una hoja, que debemos de tener ya los títulos demarcados y demás. Tenemos que tener ya nuestra parte de introducción, nosotros ya trabajamos esa parte, ya platicamos acerca de los objetivos y demás. Cita directa e indirecta lo acabamos de ver. Las directas son las textuales, las que yo copio y pego completamente el texto como me lo dice el autor, y las indirectas en donde yo ocupo parafraseo sin alterar, pues obviamente lo que mi autor dice. Ahora tenemos estilo de redacción. En el caso del estilo de redacción, tiene que reunir ciertos elementos específicos, ¿no? ¿Por qué? Porque resulta que la redacción va a ser la manera de transmitir todo lo que hemos hecho en el transcurso de investigación. Por tanto, pues nuestro proyecto debe de estar escrito de manera ya completamente clara, concisa, explicativa y que podamos como lectores comprender pues cuál es el argumento que se empleó. Para eso vamos a seguir tres partes importantes. Una de las más relevantes. Quiten los yoes. Si tienen en su marco teórico los yoes, quítenlos. Ya no podemos decir yo investigué, yo recaudé, yo vi, yo pienso. No, hay que quitar los yoes porque es un trabajo académico, ¿sí? Y acá no se trata de que el crédito sea o la atención esté presente con nosotros, sino con nuestro trabajo. ¿Cómo lo pueden hacer? ¿Cómo pueden cambiar los yoes? Lo pueden hacer a través de tres mecanismos muy sencillos. El primero se le llama impersonal. En lugar de decir yo hice, yo evalué, yo recaudé, yo, lo quitamos por la cuestión impersonal. En lugar de decir yo realicé la evaluación, ponemos la evaluación se realizó. Ya con eso en automático sabríamos que estamos hablando de nosotros como investigadores. Otro mecanismo importante es sustituirlo por la tercera persona singular. ¿Cómo se hace la parte de la tercera persona en singular? En lugar de decir yo, decimos él, ¿no? El investigador realizó la recolección de datos. Ya no digo yo realicé la recolección de datos. Y la última es algo que se llama plural majestático o plural de la segunda persona. Yo sé que van a decir, ya, esto es de primaria, ¿no? Pues sí, pero muchas veces son errores gráficos que cometemos. En el caso del plural majestético es cuando utilizamos que aunque yo haya realizado claramente el trabajo de investigación, se hace una especie de interrelación, de cuestión tácita, entre el escritor y la persona que está leyendo. Y se pone, en lugar de decir, yo afirmo que los resultados obtenidos, decimos, afirmamos, ¿no? Afirmamos que los resultados obtenidos, aunque al final de cuentas sé que no afirmamos, porque no todos realizamos la investigación, yo la realicé, sí, pero al final de cuentas en redacción se sustituyen los yoes por este plural, ¿sale? Entonces ahí está para que no cometamos este error. En consejos de redacción, bueno, una de las partes importantes, respetar la cuestión de los signos, respetar la cuestión de los símbolos de acuerdo a nuestro campo de estudio. Y otra de las partes, evitemos escribir textos extremadamente largos. Hay textos o hay párrafos que vemos que tienen, híjole, como 20 renglones. Hay que tener mucho cuidado ahí. Obviamente esto solamente lo podemos hacer cuando tratemos de no abusar de lo que es la esquematización, ¿no? El exceso de puntos, de que en mi párrafo tengo 3 puntos y seguidos, tengamos cuidado también ahí. Otra recomendación en cuanto a redacción,
traten de que si tienen 5 capítulos, después o al finalizar cada uno de ellos puedan poner un mini resumen o una conclusión de lo más importante del capítulo. Y van a decir, bueno, ¿y cómo para qué? Bueno, pues ¿para qué? Porque precisamente nos ayuda a mantener la conexión como lectores, ¿no? A no perder esta parte del interés y poder ir dándole el seguimiento a la investigación. Es muy importante. Otro, tratar de evitar los signos de exclamación, porque no es un poema, no es una novela, ¿no? Es un proyecto de investigación académico y científico. Por tanto, como que la exclamación, pues no va tanto. Otra muy importante en la cual solemos caer muchísimo, la parte de los extranjerismos. Recordemos que hay palabras que en nuestro idioma tienen traducción. Si tienen traducción, ocupémosla. No ocupemos el extranjerismo, porque si no eso le da parte de informalidad, ¿no? Lo mismo, no sé, por ejemplo, la palabra chef, ¿no? Es algo bien, bien utilizado por todos nosotros, por todos, por todos, por todos, por todos. Pero la realidad es que chef tiene traducción en nuestro idioma. Entonces, si yo pongo en mi trabajo de investigación chef, híjole, ahí tendríamos una utilización de extranjerismos. ¿Se puede? Hay unos que otros que se pueden utilizar, pero tratemos de evitar el exceso. Y lo último, traten de revisar sus trabajos. No es de que ya terminé, ya sí lo envío. Traten de darles lecturas, revisiones y demás. Si hay palabras que no conocen, apóyense en diccionarios, apóyense en textos, porque si no, luego como investigadores ni siquiera nosotros sabemos porque dejamos pasar esa palabra o ese concepto del cual no tenía idea, ¿no? Perfecto, a ver. Oh. Otra parte muy importante dentro de nuestro estilo de redacción, pues es obviamente esa parte. La redacción nos sirve para poder transmitir el conocimiento, pero también para poder dar a conocer nuestros resultados, ¿no? ¿A qué llegamos nosotros con esa información? Queremos contar los resultados de la investigación, ya lo hicimos porque nosotros ya sintetizamos información en algún momento, o solamente transmitirla. Para eso, pues tenemos que ubicarnos donde nos encontramos, a ver qué estoy haciendo. Estoy haciendo una investigación, no estoy haciendo un ensayo, no estoy haciendo una crónica, es un proyecto de investigación. Entonces, por eso es muy importante lo que les comentaba al principio, que definamos qué es lo que estamos haciendo. Otra de las partes bien importantes, yo creo que no solamente en el trabajo, los proyectos de investigación, yo creo que en cualquier trabajo académico, algo bien importante es la ortografía. De hecho, se dice que la ortografía es como la materia prima para todos aquellos que queremos transmitir una idea de manera escrita. Sabemos que la ortografía, pues es todo este conjunto de reglas para poder escribir de manera correcta, ¿no? Sabemos en la ortografía tenemos muchos signos de escritura y es muy importante hacerlo de manera correcta. ¿Por qué? Porque recordemos que el lector no va a ir a lo que piensa o a lo que se imagina. El lector solamente va a interpretar lo que sus ojos están mirando, o sea, su trabajo escrito. Entonces, es muy importante que se emplee lo que se tiene que emplear. En este caso, bueno, ¿qué es lo que tenemos que respetar? Pues tenemos que respetar todas las reglas que la ortografía nos brinda. Hay que evitar palabras mal escritas o palabras que no significan nada, porque si no, no nos va a poder transmitir la información que deseamos. Y aparte de causar molestia, porque sí se los puedo decir de manera personal y yo creo que ustedes también, si tenemos un texto con tanta falta de ortografía, ocasiona molestia, desinterés, falta de seriedad y la verdad ya ni siquiera seguimos leyendo el documento. Y aparte de todo, pues nos puede conducir o puede conducir a los lectores a un error. Acá tenemos un ejemplo. La taza es insuficiente. Si a mí me escriben esto, pues yo cuando veo taza, pues yo pienso en un utensilio, ¿no? Entonces digo, ¿cómo que la taza es insuficiente? No, o sea, no entiendo, ¿no? Sin en cambio, si me ponen la taza con S, la taza es insuficiente, bueno, pues ya sé que estoy hablando de la parte fiscal, que estoy hablando de la parte probablemente de impuestos. Ahí sí lo comprendo. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos detallitos que aparentemente pueden ser
Pues digamos que no tan relevantes, pero por supuesto que lo son, y sobre todo en trabajos pues de esta formalidad. Entonces, aparte de toda la profundidad y de todos los aspectos de fondo, también revisen mucho la parte de la forma, ¿no? De estas reglas de ortografía. Si tenemos duda, pues consultemos, ¿no? Ahorita ya tenemos la facilidad de que nuestros medios digitales nos proporcionan, ¿no? Es más, ya hasta nuestros propios ordenadores nos autocorrigen, pero aún así no sé qué pasa, que luego generamos horrores, ¿no? Horrores cuando escribimos. Otra parte muy importante que ingresa también dentro de la ortografía y a su vez de la redacción es la parte de la puntuación, ¿sí? En este caso, el uso de puntuación o la puntuación es como el ritmo, ¿no? El ritmo que como autores, que como investigadores, que como escritores necesitamos que tengan nuestra información o nuestro escrito. Y por eso tenemos que darles características muy personales dependiendo a lo que queramos comunicar. Aparentemente pueden ser cuestiones muy sencillas, pero la realidad es que cuando se ponen en prácticas hay muchas fallas. Sabemos que es una coma, sabemos que son dos puntos, sabemos que es un punto y coma, pero generalmente no se utiliza. Tenemos comas, tenemos punto y coma, tenemos puntos, dos puntos, suspensivos, los signos de interrogación, de exclamación, los guiones, los paréntesis que casi no se utilizan, bueno, no los ocupan, las comillas. Es más, hasta la parte de las letras cursivas forman parte de signos de puntuación. Ahí está. Todos los signos tienen una característica muy importante. Todos los signos se utilizan bajo la parte o bajo la situación de que nos ayudan a separarnos, digamos que cierto tipo de información. ¿Sale? ¿Cómo que separarnos cierto tipo de información? Pues nos separan frases, nos separan palabras dentro de un mismo párrafo. Sin embargo, pues esta separación no siempre es igual. La utilización que tengamos o la intención que busquemos, pues es conforme vamos a ir poniendo nuestros signos de puntuación. Acá tenemos un documento, igual se los puedo transferir, bueno, transmitir si quieren, si gustan, y es un documento en el cual nos explica precisamente cuáles son los signos de puntuación y nos dice cómo utilizarlos. Nos pone ejemplos para que veamos la importancia y para que podamos visualizar que si no los colocamos de una manera correcta, bueno, pues vamos a tener ahí como problemática, ¿no? Tenemos la elaboración de los cuadros y las gráficas. Ustedes, yo creo que ya se percataron, no sé, dependiendo de sus investigaciones, que van a incluir en sus trabajos cuadros y van a incluir gráficas. Todos nuestros procesadores de texto nos ayudan a incluirlas porque nos sirven como apoyo visual, ¿sí? Lo único que deben de tomar en cuenta acá es que estas gráficas, que estos cuadros deben de ser suficientes para poderse explicar por sí mismos, ¿sí? Ahí debemos de concentrar toda la información necesaria para que quien la vea pueda comprender de manera completa qué es a lo que yo me refiero, ¿sí? Les voy a enseñar, espérenme tantito. A ver, déjenme ver a ver si lo abro, creo que sí.
A ver, ahí va, a ver si ya se puede aperturar aparte. Espérenme tantito. Aquí está, creo que ya. Miren, aquí está lo que les comentaba hace un momento de los signos de puntuación. Ahí los pueden ver cómo se utilizan y demás. Y tenemos acá, ¿dónde está? Ay, déjenme encontrar la tablita. Digo, nada más para que vean cómo van a quedar sus gráficas o sus tablas si así lo quieren hacer. No crean que como para hacer toda la gama de información. Ay, Dios, ¿dónde está? Aquí está, miren. Aquí están los ejemplos de los cuadros y de las gráficas. En este caso tenemos el primero, que es un cuadro. Tenemos que poner qué cuadro es y obviamente vamos haciendo las señaléticas. Las señaléticas tienen que ser muy claras para saber la información que yo quiero, digamos que poner y transmitirle a mis lectores. En ese caso también tenemos que poner la fuente, porque al final de cuentas es una especie de citación, porque el cuadro lo hice yo, pero la información es mía. Y si yo quiero copiar y si yo quiero pegar una gráfica, perdón, un cuadro que también me encontré de una determinada fuente, ¿lo puedo hacer? Claro que lo puedo hacer, pero siempre y cuando, bueno, poniendo de dónde la saqué. Igual, lo mismo, si tenemos alguna señalética que probablemente no sea conocida por todos o que no entendamos por qué se tienen estos dos signos o por qué se tiene este asterisco, bueno, en este caso, acá lo hacemos, ¿no? En automático lo tenemos que poner y lo tenemos que anunciar para que la gente entienda cuando esté viendo mi cuadro. Y acá tenemos el ejemplo de la gráfica. En el caso de la gráfica, igual tiene que tener lo mismo, explicamos a qué se refiere y ponemos obviamente nuestra gráfica contenida con todos los elementos marcados. Sabemos que nuestro procesador más utilizado es en este caso el procesador de Word y en Word ustedes lo pueden concentrar de esta manera sin ningún problema y no pasa nada. A ver, espérenme tantito, déjenme, regresamos a la presentación. Ahí está, creo que ya aparece nuevamente. Ahí les enseñé la parte de los cuadros y de las gráficas, por si llegan a incluir alguna estadística dentro de sus trabajos. Posteriormente tenemos las notas de pie de página. Las notas de pie de página son bien importantes cuando realizamos una investigación. Esto se pone cuando queremos hacerle referencia a algún dato o algún resultado que hizo alguna otra persona y que ha publicado en otras fuentes. Parte muy importante, para poner una nota de pie de página, lo primero que tengo que cerciorarme es que esa información yo la haya considerado para hacer mi trabajo actual. Si no, no tendría por qué ponerla. Les voy a comentar por qué. Muchas de las veces yo he notado trabajos en los cuales yo veo 20 referencias, ¿no? Y digo, ay, no, o sea, consultaron 20, ¿no? Qué padre. Pero resulta que cuando me pongo a visualizar no es cierto, consultaron un documento y de ese documento me copiaron y me pegaron las fuentes que consultó esa persona, no ustedes, no nosotros. Entonces acá no, si yo consulto uno, no importa que ese autor haya consultado 50, pero yo nada más lo consulté a él. Entonces hay que tener mucho cuidado en esa parte. Si yo voy a poner una nota a pie, es porque completamente yo corroboré y yo visualicé esa información. Estas notas de las cuales estamos hablando, notas de pie de página, pueden ser de dos tipos, ¿sí? Pueden tener la función de hacernos comentarios aclaratorios, ahorita vamos a ver, o algunas nada más lo que hacen es hacerme una referencia bibliográfica, o sea, decirme dónde se encuentra esa información. No hay que confundirla con la ficha bibliográfica y no hay que confundirla con la bibliografía, figuras que nosotros ya platicamos.
En el caso de las referencias o las notas de pies de página, les decía que podrían tener dos funciones. Una, hacernos como una parte aclarativa, comentarnos algo de manera muy breve, decirnos alguna idea y demás. También se pueden escuchar como notas de contenido. Y tenemos otras. Las otras son las que ya nos citan la información de alguna obra o de algún autor, etc. En este caso específico, estas siempre deben de ser aclaraciones rápidas. No crean que nos vamos a aventar ahí, no sé, 3/4 de hoja. No, porque si no entorpecería lo que es nuestro escrito. Esas referencias se pueden presentar, más bien se deben presentar en orden secuencial. Si tengo uno, luego va la 2 y así sucesivamente. No puedo poner 1, 3, 5, 4, no se puede. En este caso lo vamos a ver en ese proceso de redacción. Es muy importante tener esas notas al pie. Y con eso, con esa estructura de nuestro texto, podemos también referenciarlas al final de toda la obra. No hay ningún problema. Si nada más las ponen ahí, pues nada más pónganlas ahí. Eso también nos ayuda a tener una agilidad lectora pues mucho más rápida, ¿no? Y mucho más clara. Si nosotros queremos decir que la redacción de un párrafo se refiere a la misma fuente, porque también nos llega a pasar que decimos, ay, yo consulté este libro, pero saqué muchas ideas de ese libro. Ah, bueno, si yo ya señalé la fuente, ya la señalé con anterioridad, ya no tengo que volver a señalar todos los datos otra vez. En este caso, en la nota de pie de página, solamente ponemos el número que le siga, el número arábigo, y de ahí podemos escribir idem o ividem, ¿no? Que también son fórmulas y son, digamos que siglas que nos ayudan a deducir ciertas cosas. En el caso de idem significa lo mismo y en el caso de ividem significa en el mismo lugar. Por eso, si ustedes consultan obras, se van a dar cuenta que al pie de sus páginas muchas veces ya no tiene toda la información, solamente tiene abreviaturas como estas, idem o ividem o sic o algunas otras. Esto para evitar ser repetitivo y para no estar abarcando tanto espacio y para no cansar a mi lector con la misma información. Les decía, tenemos dos, una que nos da la parte de referencia, nos da la parte de explicación y la otra que solamente nos da los datos. ¿Qué es lo primero que podemos hacer o qué es lo que debemos de hacer para adecuadamente poner notas al pie de página? Lo primero, si es la primera vez que voy a citar el documento a pie de página, tengo que poner la bibliografía completa, o sea, nombre del autor. Acá no se empieza como en la bibliografía, acá no se empieza por el apellido, se empieza por el nombre. Ya si lo tenemos después, en este caso ya no es necesario. Y estas notas al pie nos van a ayudar a validar nuestra información, ¿sí? Y sabemos que toda pues tiene que estar citada de manera adecuada. ¿Por qué? Pues porque les tenemos que dar crédito a nuestros autores. Ahora les voy a enseñar cómo quedaría en su documento. Espérenme tantito. A ver, creo que ahí ya aparece. A ver, ahí va. Ahí está. Así quedaría, o este sería el ejemplo de sus referencias entre notas y entre citas bibliográficas. Ponemos el ejemplo, miren, sobre todo cuando tenemos el IBIT o el IBIT acá. ¿Qué quiere decir? Que es el mismo autor, misma obra, misma editorial, mismo año. Lo único que cambia es la página. Acá tenemos 47 y acá tenemos 63. Lo que les decía, acá se empieza por el nombre y los apellidos, ¿sí? Posteriormente la obra, el país, la editorial y el año, ¿sí? Y así podemos encontrar otras, hemos visto LOC, LOCIT, OPECIT, CFR, todas tienen una razón de ser dependiendo de lo que nosotros necesitemos citar. Y con eso pues podemos ayudarnos a no volver a repetir toda la información, porque si no a mí acá en esta me hubiera quedado lo mismo y nada más lo hubiera puesto, cambiado la página. Y no tendría caso volverlo a repetir. Entonces solamente con esto y esto en automático me estoy refiriendo al mismo autor y a la misma obra. Pero esas no son las únicas características, esto también es muy importante de mencionar, porque tenemos varios supuestos que nos pueden jugar en la parte de nuestra investigación.
Ahí está, creo que ya les vuelve a aparecer. En el caso también de las siglas son bien comunes en nuestros trabajos de investigación. Me atrevo a decir que sin importar la materia. Si ustedes vieron, igual cuando hicieron marco teórico, probablemente pudieron ver incluidas en sus documentos que consultaron siglas. Siglas que nos hacen referencia a instituciones, etcétera, ¿no? Acá tenemos ejemplos: la ONU, CHCP, CELA, FMI, y nosotros en automático ya lo sabemos por nuestra formación académica y sabemos que hablamos de la Organización de las Naciones Unidas, del Banco de México, del Fondo Monetario Internacional, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, etcétera. Sin embargo, ¿cómo se enuncian estas siglas dentro de nuestros textos de investigación? ¿Cómo se hace? La primera vez que nosotros mencionemos a uno de estos institutos que ameriten siglas, en ese momento yo tengo que poner de manera específica la forma completa del nombre. Pero después de la primera vez, ya todas las demás ya no es necesario. Ya en la redacción solamente puedo poner las siglas. Y aquí tenemos el ejemplo. El asunto fue discutido ampliamente en la Organización de las Naciones Unidas, ONU, reunida durante el mes de agosto de 1970. Posteriormente, esa primera vez o a esa información, yo ya no tengo por qué poner otra vez Organización de Naciones Unidas. Solamente va a bastar con que yo escriba ONU. Y así va a venir en sus trabajos. Bueno, ¿hasta acá tienen alguna duda o tienen alguna pregunta? ¿Duda, pregunta? ¿No tienen dudas, muchachas? Yo hasta ahorita no, abogada, ¿No? porque no estamos viendo apenas lo de la citación. Mi duda ya empieza cuando son los formatos para los... No, porque con lo del formato APA igual entran los márgenes para la página, ¿no, abogada? Así es. Solamente tienen que respetar esos dos márgenes que les di y con eso ya no pasa absolutamente nada. Solamente son esos. El tamaño de letra y el tipo de letra, y párenle de contar, es el único. Ese sería el 12, ¿no? Ajá, y 14 para títulos y subtítulos. Ya nada más aquí dependerá el que ustedes elijan. Ahorita vamos a platicar. Ahorita acabamos presentaciones visuales y hacemos todo el recuento de cómo va a quedar estructurado todo, cómo van a presentar y demás. ¿Para qué? Para que me hagan el favor de transmitirle la información a sus compañeros. Sí, abogada. Porque no quiero que la siguiente semana envíe, es que no le entendí, es que qué fue, nada, no sé. ¿Vale? Entonces también para que lo comuniquen. Dígame, Pau. Maestra, ¿forzosamente tienen que ir gráficas de barras o pueden ser como tablas comparativas? Pueden ser tablas comparativas. Si son tablas comparativas, seguiríamos la parte de los cuadros. Básicamente la tabla comparativa es como un cuadro. Si quieren hacer gráfica, gráfica, lo que ustedes consideren mejor para poder transmitir su información. Ok, licenciada, sí, esa era mi duda. Y letra también mencionaba que puede ser Times, ¿verdad? Sí, puede ser Times, puede ser Calibri, puede ser, no, mentira, Arial, Times y Courier. Ok. Es que yo lo hice en Times, maestra, y sí lo hice en 14 todo, nada más voy a editar Exacto. Sí, de hecho, por eso ahorita, eso es de lo que les iba a comentar, ahorita lo comentamos en un ratito, ya ahorita prácticamente lo fuerte ya lo pasaron, ahorita solamente se van a dedicar a pulirlo con lo que acabamos de ver y hacer su presentación visual, que va a ser la de exposición, y párenle de contar. Ok, licenciada, sí, perfecto. Perfecto. Bueno, vamos a hablar entonces de la parte de las presentaciones visuales, de los requisitos o de los elementos que deben de reunir sus presentaciones visuales. Sabemos que las presentaciones visuales son estos mecanismos para facilitarnos la información en donde combinamos no solo el texto, sino que ocupamos imágenes. Sabemos que estas imágenes pueden ser también fijas, pueden ser animadas. En este caso podemos ocupar los elementos que ustedes quieran, no solamente texto, no solamente imágenes, pueden ser animaciones, pueden ser sonidos, música, canciones, videos, etc.
Y esto pues auxilia a poder llevar a cabo nuestra presentación proyectada, ¿no? Ahorita no vamos a meternos en la proyección en cañón porque pues bueno, no tenemos esta parte de podernos visualizar. En el diseño de las presentaciones nos ayuda a poder manejar nuestra información de una manera más flexible, porque al final de cuentas son herramientas o son recursos. Si nos vamos a la parte del texto, tenemos que irnos a la parte de la tipografía. ¿Qué quiere decir? Tenemos que checar cómo está la parte del tamaño, cómo está la parte del interlineado, etcétera, ¿no? Ha sido tan efectiva la transmisión de conocimiento visual que no por nada ha sido herramienta primordial para muchos campos de estudio, como la publicidad y como el marketing. ¿Cómo va a quedar elaborada su presentación donde van a exponer su trabajo de investigación? Va a tener que contener 3 partes importantes. La primera, una introducción. En la introducción sabemos que lo que busca es generar un contacto, poder captar la atención, motivar a que se pueda prestar el interés por la información. Ahí generalmente es donde exponemos los objetivos, cuando ponemos la parte de qué es de lo que se va a tratar. Posteriormente tenemos la cuestión del desarrollo. En el desarrollo, bueno, ahí tenemos que darle ya la parte importante al desarrollo de nuestro tema, ¿no? Que fue lo que investigamos. Ahí va a ser bien importante que juguemos con los ejemplos, ¿sí? Y la conclusión, en la conclusión ya sabemos que solamente tomar lo más importante, resumir todas aquellas cuestiones. Es más, acá podemos cerrar con una interrogante, con una pregunta o con una situación que me ayude a resumir todo lo que ya dije. Es más, si nos vamos a otro orden de ideas, hasta se puede incitar a un debate o a una discusión a través de la propia conclusión y eso pues obviamente va a generar una parte de interés. Recomendaciones o que pueden utilizar. No es obligatorio, acá dependerá mucho de la creatividad y dependerá mucho de la dedicación que ustedes pongan. Pueden comenzar con algo motivador, ¿no? En este caso puede ser una frase, puede ser un video, puede ser lo que ustedes consideren. Posteriormente sabemos que nuestra presentación tiene que tener un diseño flexible, ¿sí? Y bueno, también podemos utilizar no solamente textos, sino otros elementos visuales que pues ayuden a motivarnos a poner atención. Podemos colocar definiciones, podemos colocar conceptos. Al final de cuentas, también debemos de pensar que el mensaje debe de ser bien claro, ¿sí? Y que en la pantalla lo que yo voy a colocar es una idea o una única idea, ¿no? Aquí hay que tener mucho cuidado, sobre todo con la parte de algo que se llaman elementos estéticos, que es toda esta parte del movimiento, de los colores, de los contrastes, porque a veces pensamos que se ve bien bonito. O sea, si yo pongo 50 colores, si yo pongo 50 tipos de letra, sí, probablemente sí, pero el problema de esto es que se vuelve muy pesada y ahí es donde empezamos a generar problemas. Organizar nuestras pantallas, hay que tener también esta parte y ponernos a pensar acerca del barrido ocular. El barrido ocular es la manera en cómo nosotros, más bien como el ojo humano se da a leer. El ojo humano lee, tiene un barrido especial y es de derecha a izquierda y de arriba a abajo. Entonces, cuando ustedes diseñen sus diapositivas o lo que vayan a realizar, dense cuenta de lo mismo. A ver, si yo escribo esto acá, ¿sí le llevo conexión o acá ya me perdí? Porque lo mismo va a pasar con los lectores. Les pongo el ejemplo. Si leemos de izquierda a derecha, de arriba a abajo, acá podemos llevar una continuación tal cual. Pero ¿qué pasaría si esto, que es el primer punto, yo lo tuviera acá? Va a estar difícil porque nadie va a comenzar, nadie comienza a leer de acá, comenzamos a leer de acá. Entonces hay que tener cuidado con esa parte. Acá no vamos a hablar de la parte de esquemas impresos porque pues no estamos en esa situación. Importante la cuestión del color. El color, cuando hablamos del color no solamente hablamos del fondo, ¿no? Del fondo de los objetos que estamos poniendo. En Word, cuando queremos resaltar algo, una idea, utilizamos el subrayado o las negritas, ¿no? Que es como muy común. En el caso de las diapositivas, no es tan buena idea, ¿sí? Y también referente a la parte del color, hay que checar muy bien la parte de los contrastes,
¿no? Los fondos, los textos, los grafismos, el formato y demás. Porque imagínense que yo tengo acá este verde y pensemos que acá tuviera un verde similar y que las letras también fueran verdes. ¿Qué es lo que pasaría? Pues obviamente el contraste no ayuda, pero para absolutamente nada. La elección del fondo tiene que ver también, y siempre se ha manejado, y esto es parte de lo que es el diseño, con situaciones como la iluminación. ¿Qué tan mi auditorio, mi sala está iluminada? Si yo tengo salas iluminadas, no importa si es por el sol o por los focos, lo ideal es utilizar colores claros, preferentemente colores pastel. Si yo tengo fondos de colores oscuros e intensos, eso es cuando yo tengo iluminaciones tenues o cuando casi no tengo iluminación. Técnicamente los recomendables pues, son los colores pastel porque dicen que son los más apreciables tanto con luz como sin luz, ¿sí? A diferencia, decíamos, en Word, en este trabajo de investigación puede haber de 28 a 32 renglones, en una diapositiva no. En una diapositiva o en un material visual, lo máximo que pueden tener son 15 líneas por pantalla, tratando de que las letras pues, sean claritas, sean legibles. Lo mismo, no por ser PowerPoint se vayan a la parte de querer usar las letras más extrañas, no. También las recomendables para exposiciones son la Arial, la Tahoma, la Verdad. ¿Cuáles no son tan buenas? La Times y la Cosmic. Si a mí me preguntan, la Comic creo que es de las peores letras que hay porque son prácticamente no entendibles. Entonces hay que tener cuidado porque yo puedo decir, ay, qué bonita está esa letra. Sí, pero probablemente para una carta, pero no para una presentación. Y en cuanto al tamaño del texto, la letra tiene que ir entre los 26 y los 36 puntos cuando estamos hablando de títulos y de 18 puntos cuando estamos hablando de texto. ¿Sale? Para que lo podamos apreciar, porque ustedes se han podido dar cuenta cuando tenemos material visual que tiene 50 renglones la diapositiva. Y lo peor, pues no son los 50 renglones, sino la microletra y lo junto que se encuentra. Visualmente se nos vuelve bien pesado desde que iniciamos. Si yo veo una exposición que me dice, híjole, tiene 50 diapositivas y ya vi que las 10 primeras tienen 40 y tantos renglones, no, ya desde ahí yo creo que ya mi atención se fue. Entonces hay que tener ahí como esa parte. Utilizar términos muy claros, términos concisos. ¿Por qué? Porque recordemos que esto es un material de apoyo y sobre todo cuando es una conferencia, cuando es una presentación, cuando es un webinar, es otro tipo de material. En el caso de la docencia, no, porque la docencia sí tenemos una parte de evaluación, de exámenes y de otras muchas cosas que sí tenemos que tener una concentración de información, pero en las ponencias y demás, pues la realidad es que no. ¿Cómo tenemos que hacer la organización de los elementos en pantalla? En este caso, se tienen que organizar las informaciones dependiendo, ¿no? Lo que ustedes vayan a poner, ya vimos que pueden poner muchas cosas. Esto ya dependerá de nosotros. ¿Qué es lo importante? De acuerdo a la parte de la proyección, también hagan la prueba. Hagan mucho la prueba de que ya acabé mi presentación, bueno, ahora la voy a ver yo, cómo la aprecio desde el otro lado, ¿no? Cómo la aprecio desde oyente o desde receptor para poderlo hacer de manera correcta. ¿Cuáles son los elementos que deben de revisar? Hay 3 bien importantes: el texto, la imagen y los signos. En este caso, estos van a ayudar mucho a poder integrar toda nuestra exposición, porque al final de cuentas se va a transmitir de manera verbal. ¿Cómo estructuramos como tal? Nuestra pantalla no tiene por qué ser fija, ¿eh? Esto ya dependerá de las necesidades y de la creatividad propia. Aquí, en este caso, tenemos que visualizar nuestros espacios en blanco. ¿Por qué? Yo he visto diapositivas que, bueno, le ponen una imagen aquí y otra imagen acá y otro signo aquí, le ponen otro color acá y bueno, eso se vuelve bien cargado. No necesariamente entre más elementos tenga, o sea, más colguijes visuales tenga, está más entendible. No, a veces no, porque si no podemos saturar. Así como pasa con la información, igual si yo pongo muchos renglones, también saturo mi presentación visual. Y este exceso de información llega a ser cansado hasta para la vista, ¿no? Y eso pues obviamente nos agota, vamos a decirlo de alguna manera.
Entonces no importa, si se tiene que dejar un espacio libre, déjenlo con toda la confianza. Al contrario, a veces puede parecer, ay, es que está muy simple. Pues bueno, sí, pero no hay tanto problema, no los voy a cansar ni los voy a aburrir, ¿no? Esto ya dependerá de la información que quieran o que tengan que contener en su pantalla. Ya les había platicado lo de la cuestión del barrido visual, el barrido visual de izquierda a derecha, con las diapositivas pasa lo mismo, de arriba hacia abajo, y por eso siempre los títulos tienen que ir en la parte superior. Y lo que es menos importante o menos relevante tienen que ir en los segmentos inferiores. Al igual la información en cuanto a orientación. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo, porque yo voy a querer poner alguna imagen, ¿no? Que sería como la situación, tendremos que orientar la información básica hacia la izquierda, o sea, de este lado. Si yo quiero poner imágenes, lo ideal sería ponerlas acá. Porque si yo hago lo opuesto, lo primero que yo voy a ver, es más, igual y ni leo esto porque me voy a quedar clavado en la imagen de acá. Aquí ya es de la importancia que ustedes quieran darle a cierto tipo de información. Esto ya dependerá de ustedes. En cuanto a la parte de los textos, bueno, ya tenemos completamente la parte de la ortografía, puntuación y demás, que aunque sea en presentación visual, se tiene que seguir respetando, ¿sí? Y no solamente hablamos de la cuestión de la escritura libre, no solamente hablamos de la caligrafía y demás, sino también hablamos de la cuestión normalizada, ¿no? De toda esta información de caracteres informáticos que ustedes van a utilizar para transmitir su información. En este caso, bueno, decíamos, no juguemos con las letras. No es que me pongan en una Times y en otra Arial y en otra Calibre y en otra Comic. No, no hay que jugar tanto con los tipos de letra ni tampoco con los tamaños. De que una diapositiva con letras enormes y luego con letras chiquititas. Tratemos de que todo sea homogéneo para que obviamente sea un poquito más legible. En estos casos específicos no es tanto irnos a la estética, que se vea adornado, a que se vea bonito. No, aquí es irnos a la parte de la utilidad y la practicidad. Porque para mí una letra puede ser atractiva a simple vista, pero sin en cambio para darle lectura, híjole, me genera cansancio, a veces hasta confusión. Entonces, en estas presentaciones traten de no incluir tampoco gran cantidad de texto. Recuerden que son para frases cortas, para palabras y demás. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, los conocedores de este tema en específico, que lo llevan realizando 4 o 5 semanas, imagínense, 5 semanas por una exposición de 20 minutos, pues yo creo que sí dominamos el tema al 100%. Entonces ya nada más estas serían guías, ¿no? Apoyos, no para ustedes, apoyos para nosotros que vamos a estar presenciando el tema. Bueno. Ahora, debemos evitar ya sabemos, las explicaciones súper largas, los discursos que son enormes, los párrafos que tienen 50 renglones casi, que sean informaciones un poquito más digeribles y un poquito más rápidas, porque al final de cuentas la percepción visual que tenemos es mejor hacerlo de esa manera. Ya si yo quiero elaborar un discurso completo, no, pues precisamente mejor elaboro un ensayo. En el caso de las imágenes encontramos, ya platicamos de los esquemas, de las gráficas, las ilustraciones. Podemos poner fotos, pueden poner fotografías, pueden poner dibujos, no importa. Al final de cuentas, bueno, pues son para darle este soporte a su trabajo. No hay reglas específicas para poder hacer la parte de las ilustraciones. Solamente pues que tengan relación con el párrafo que están comentando, que están exponiendo. En el caso de las gráficas también es esta manera de cómo la mente humana nos da productos para poder concentrar y explicar cierto tipo de información. Su finalidad es orientarnos y resumirnos una gran cantidad de información. Para eso nos sirven los diagramas, los mapas, los gráficos, los dibujos, todos estos que ustedes pueden incluir en sus presentaciones visuales. Las tablas, también pueden utilizar tablas, que es ese mecanismo de esquema para organizar todos nuestros elementos. Esto ya dependerá de la forma de cómo quieran concentrar su información. Unos les van a ser más útiles que otros, eso sí también cabe mencionar, dependiendo su tema, ¿no? Porque sería como la cuestión primordial.
En este caso tenemos también elementos secundarios. Estos elementos secundarios son los que nos van a complementar mi imagen y mi texto, ¿sí? Solamente ya el mensaje de mi texto y de mi imagen ya por sí solos no son caracteres de transmitir, necesito algo más, como lo pueden ser las sangrías, como lo pueden ser los tabuladores, etcétera. Aquí tenemos varios, tenemos grafismos, tenemos el color, tenemos las viñetas. Los grafismos son todas estas partes de foliación, de cuando pongo filetes, de cuando pongo flechitas, de cuando pongo todos estos indicadores que me pueden servir como para delimitar algo, para poder relacionar algo, etcétera. Todos esos son grafismos que ustedes pueden utilizar sin problema dentro de sus presentaciones visuales y esto no genera ninguna problemática. Las viñetas las conocemos perfectamente que nos sirven para organizar información y nos pueden ser muy útiles, sobre todo cuando se trata de enunciar o cuando se trata de enumerar. Y el color, les decía, pues ya hemos visto que podemos tener fondos blancos y letras negras, no es necesario que le ponga 50 colores a mi presentación. Esto también pues ya depende mucho de la parte de ustedes. Otro de los elementos que tenemos en los estilos para poder hacer presentaciones visuales es el movimiento. Sabemos, hablando específicamente de PowerPoint, que tenemos estas transiciones, ¿no? Estos movimientos para las diapositivas. ¿Los pueden usar? Por supuesto que los pueden usar. Son aditamentos, son accesorios. Lo único importante pues es no abusar del movimiento si no es necesario, porque el movimiento, el objetivo que tiene es podernos ayudar, poder contribuir a que nuestra información se transmita de una manera más efectiva y de una manera pues hasta más atractiva, ¿no? Mantengan la unidad, porque luego me ha pasado, he visto exposiciones en las cuales tienen 50 diapositivas y parece que le metieron un movimiento diferente a cada diapositiva. Si no es el telón, es el desvanecimiento, el que se apertura de izquierda a derecha, y bueno, parece un chilaquil. En este caso, si van a insertar alguna animación, traten que funcione de acuerdo a nuestro barrido ocular. Sabemos que vamos de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Estos generalmente, como lo han podido ver, estos que se hacen de barridos hasta de rayas y todo este tipo de cosas. Lo que sí podrían evitar, porque sobre todo estamos hablando de que es un trabajo formalista, estas animaciones que son como muy artificiosas, o sea, estas que giran, que parecen como persianitas y que parecen aleatorias y que, bueno, dan como mucha situación de juego visual. Tratemos de que no, porque nosotros no queremos que se fijen tanto en el efecto que tiene mi diapositiva, sino en lo que yo voy a exponer y en el contenido de la misma. Ahora, no animemos todo, no es necesario que animemos todos los elementos de pantalla. Tratemos de poner los que sean realmente necesarios. Por ejemplo, la epígrafe. Ahí sí, si quieren la epígrafe al ser lo primero, al ser esta, digamos que frase rimbombante de apertura, ahí sí, le pueden poner una animación, le pueden poner esta del telón, de las persianas. Pues sí, porque es nuestra entrada, ¿no? Pero no para todas. Ahora, sabemos que este mismo programa, que es uno de los más maleables, nos puede dar la pretensión o nos puede dar la opción de ser automático manual. O sea, nosotros podemos irle pasando de manera manual o en su defecto hasta lo podemos programar en automático. Híjole, aquí es delicado. Si van a hacer eso de que lo van a programar de manera automática para no estarle pasando, procuren que sus diapositivas sean cortas, porque si no les va a generar problema. Y a mí me ha pasado en que lo he visto, ¿no? Programan y todavía ni siquiera acaban de explicarle nada y la diapositiva ya va como 2, 3 diapositivas adelante y ya se tienen que andar regresando y bueno, se vuelve ahí como un caos, ¿no? Entonces tratemos, si no, si son largas y me voy a llevar así como yo, que me llevo en una diapositiva a veces varios minutos, pues bueno, mejor hagámoslo de manera manual y nos evitamos como esa parte, ¿no? Ahora, también hay que tener mucho en cuenta la velocidad del tiempo que duran las animaciones. Porque si nosotros, si mi auditorio somos de leer demasiado lento o porque es mucho texto, cualquier cosa, yo les quito la información, también se vuelve desagradable.
¿no? Porque si, yo apenas iba como en el segundo renglón y pum, ya me lo quitaron. Entonces hay que tener también cuidado de estos elementos de animación, que no se quiten tan rápido o en su defecto. Yo ya acabé por los nervios, por ejemplo. Acabé rapidísimo y pues resulta que la condenada diapositiva no se pasa, ¿no? Entonces se vuelve, digamos que se entorpece el trabajo. Organicémoslo, pues claro, no es necesario que yo tenga acá un cuadrito y tenga 5 imágenes distribuidas por todos lados que me van a generar una animación, un muñequito o cualquier cosa. No, la realidad es que no es necesaria tanta saturación, hay que organizarlos, ver cómo se conforman y bueno, que tengan una secuencia pues lógica. En pantallas, cuando tenemos una estructura de esquema, si queremos o si tenemos varios párrafos, también tengamos cuidado. Igual lo he visto. Hagan de cuenta que tengo 1, 2 y 3 párrafos. Y resulta que cada párrafo tiene animación y animación diferente. También tratemos de evitarlo un poquito porque son abusos, ¿no? Son abusos visuales. Y yo les decía, todos esos movimientos, todas esas partes nos cansan. Y pónganse a pensarlo, ustedes como lectores que han obviamente tenido varias presentaciones a vista, se han dado cuenta, si a mí me aparece uno y luego otro, y como ya se pasó me tengo que regresar y me lo tengo que volver a chutar doble vez. Entonces, ya cuando hablamos de exposiciones largas, pues obviamente eso nos cansa la vista. Y bueno, al final de cuentas, recordar que estas animaciones solamente tienen la utilidad para poder transmitir información, pero que no se nos olvide que tiene que ser transmitida pues de una manera efectiva, ¿no? Vamos a decirlo así. Ya que nosotros diseñamos, ya que ustedes tengan su presentación de diapositivas, ahí ya que le van a dar el movimiento y demás, pueden colocarle otras tantas funciones, ¿no? Si quieren ponerles animaciones, si quieren ponerle un patrón a las diapositivas, esta funcionalidad de las diapositivas ocultas, las transiciones. Hay algunos que ya incluyen como estos hipervínculos, esta cuestión interactiva. Bueno, pues adelante, ¿no? Son completamente libres. Con eso nosotros estaríamos terminando en tiempo y estaríamos terminando en forma lo que es nuestra parte de proyecto de investigación. Ya ahorita nada más vamos a hacer las generalidades para que nos pongamos de acuerdo cómo va a quedar el asunto. Yo les comento, se supone, según esto, que acabamos el 8 de mayo, pero se nos atraviesa la siguiente semana, que es primero. Ahorita le pregunté a la maestra Leti, a ver, déjenme ver. Miren, ya me contestó, espérenme, denme un segundo a ver qué me dijo. Ahí está, sí, me contestó. Ajá, verdaderamente me está confirmando la maestra Leti que 8 de mayo es de evaluación y 1 de mayo es inhábil. Si nos damos cuenta, entonces eso nos deja única y exclusivamente la siguiente semana. No tengo problema porque precisamente por eso empezamos a movernos con mayor situación para que pudiéramos terminar en tiempo y en forma. Entonces, ¿cómo vamos a quedar? Vamos a quedar de la siguiente manera. Su presentación del trabajo de manera verbal y visual va a quedar la siguiente semana, ¿sale? Vamos a quedar con el trabajo, quedaría de manera formal el día que es 24, sábado 24 de abril, para que el día 8 ya nada más se presenten a su examen. De ser posible, el mismo 8 vemos la posibilidad de que se les pueda dar calificaciones. Ya si no, bueno, pues ya los contactaría para dárselas de manera, digamos que individual. Pregunta, maestra. Dime. A lo mejor, bueno, no sé, a expensas de lo que digan las compañeras, pero no podría ser que en lugar de darnos, de descansar el sábado primero, nos pudiera dar la clase el viernes 30. No sé las compañeras que digan, para también no estar tan norteados. Pues es que ya no es cosa mía, ya es cosa del calendario, es lo que nos está diciendo ahorita la maestra Leti. Entonces, ahorita eso es a lo que les iba a comentar. De hecho, ahorita ustedes técnicamente, como estamos nosotros, ustedes ya tienen todo. Lo más fuerte era la parte del marco teórico. Era lo que les platicaba a Pau y a Jos al principio.
Ahorita ustedes lo único que van a preparar sería citar lo que ya tienen, o sea, ya nada más ponerle cita modelo APA y hacer su presentación de diapositivas, que es con la que van a presentar su trabajo verbal. Eso sería lo único que prepararían y presentarían el día 24. Ya con eso, pues ya en automático se van el primero de puente, digamos, y ya el 8 ya solamente regresamos examen. Ok, Esa sería como la aparte dinámica. le mandé un WhatsApp, maestra, si le puedo enviar ya sea mañana o el lunes lo que me falta porque pues ya, ahorita no estoy ni siquiera en casa. Ando aquí Sí, en la calle. ya me enteré, ya me compartieron la noticia. Sí, entonces, no ando en casa desde ayer, entonces pues sí, ahorita como llegó su mamá y está con ella un ratito, pues ya me salía a tomar la clase, Claro. pero sí, pues, ni siquiera tengo la compu a la mano. Sí, me imagino. No, pues, ¿qué te digo, Eric? Felicidades, disfruta mucho. Pequeño, pequeña. Pequeño. Pequeño, perfecto, ¿no? Disfrútalo, qué bueno. Sí, tenemos ahorita, miren, ahorita tenemos la parte, esto también nos da un espaciado, la verdad es que bueno, para poder hacer la concentración de todas las actividades. Entonces, sí, cárguenlas, no hay problema. Y para que ya hagamos, ahorita voy a checar, es más de una vez checamos esa parte. En el caso de la plataforma, vamos a ver cómo vamos a quedar. Ahorita están en la semana 1, 2, 3, 4. Hicieron la semana 5, que es desarrollo de proyecto. Se supone que para la siguiente semana les voy a pedir un favor. En la semana 6 yo les voy a cargar los espacios. Semana 6 me van a subir el trabajo, bueno, ya es más, ya ni me lo suban así. Ya súbanme el 6, ya el trabajo final, ya citado y ya unido. Ya, ¿qué quiere decir unido? Que ya esté completamente desde la portada, epígrafe, dedicatoria, objetivos, hipótesis, marco teórico, bibliografía, todo. Ya la totalidad de su trabajo, cárguenmelo en la semana número 6. Y en la semana número 7 me van a cargar su presentación visual en PowerPoint. ¿Sale? Y ya en nuestra semana 8, bueno, pues ya quedaría nuestro examen. Así va a quedar. Yo les voy a aperturar los espacios, pero para que no haya problema y me los carguen así. ¿Cuál va a ser la dinámica? La dinámica es la siguiente semana ingresamos. No vamos a tener problema porque somos relativamente pocos. Yo espero, ahora sí les digo, y eso vaya, va para todos y me hagan el favor de comentarlo, que estén todos presentes. Si no exponen por la razón que sea, ya no va a haber manera de repetirlo porque ya no hay tiempo, ya no hay nada. Como son 5 y como es un trabajo final, porque es un proyecto de investigación en el cual estuvieron 4 semanas, 5 con esta, obviamente es un trabajo para cerrar la materia como tal. Su exposición tiene que durar aproximadamente, ¿qué les digo? Como 25 minutos. 20, 25 minutos. Otros 5 minutos vamos a dialogar de los temas que vayan presentando, se van a ir haciendo las observaciones necesarias y para que no haya ningún problema. ¿Sale? Entonces sí les voy a pedir, más allá de puntualidad, les voy a pedir que tengan sus materiales a la mano para que los puedan proyectar. Una de las partes importantes, además de del fondo y de la forma, pues es la participación. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Suponiendo que pasa su compañero Eric, ¿no? Y termina de exponer su compañero Eric, ya nos presentó su trabajo de 5 semanas porque le llevó su tiempo y su esfuerzo, ¿verdad? Entonces, pues yo les voy a preguntar, ¿tienen preguntas, contribuciones, comentarios, algo? No, que no, porque sé que tampoco son muy hablantines. Entonces yo les voy a decir, a ver, Paulina, de de acuerdo a lo que dijo tu compañero Eric. Y me va a contestar Paulina. Voy a poner un tabulador, literal. Vamos a pensar que de su compañero Eric, de los otros 4 solamente contestó 1. Ah, bueno, pues de su compañera Paulina contestaron 3 y al final voy a hacer ese recapitulado. ¿Qué quiere decir? Que la evaluación o el porcentaje del trabajo se va a calificar en esos 3 rubros. La participación de su trabajo de investigación en Word, su presentación, son 4, su presentación visual, su exposición verbal, y las contribuciones a los demás trabajos. En esos 4 se va a calificar. Y obviamente es bueno por una parte y les voy a decir por qué. Si yo pondero, por la razón que ustedes quieran, yo pondero participación
de acuerdo a su participación real, se me van en 0. ¿Por qué? Porque muchos no han entrado tarde, se han salido, etc. Entonces, yo lo que no quiero hacer es dejarlos en 0. Entonces, esos 2 puntos se los voy a pasar a, obviamente esos más un porcentaje de plataforma y demás, se los voy a pasar a la parte de la exposición, para que obviamente pues sea motivador y para que ustedes estén en toda la situación de compromiso de que si se ausentaron, si se salieron, si no participaban, si lo que quieran, lo puedan reponer en la exposición, para que mediante esa manera podamos ponderar. Y les voy a ser muy honesta, si vemos que los trabajos quedan de una manera adecuada, igual y hasta podemos ponderar el examen con un menor porcentaje. Y ese porcentaje extra, pues dárselos a la exposición y que su examen pues valga un poco menos. Y bueno, ya si les va algo mal en el examen, pues ya no sientan tan feo, ¿no? Esa va a ser la dinámica. Ya les di los tiempos, las fechas, los requisitos, lo de la plataforma y así quedaríamos con eso. Pregunto, ¿hasta acá tienen alguna duda, alguna observación, alguna sugerencia, algo? No, ninguna. No, maestra, ninguna. Ninguna. Bueno, entonces nada más les encargo, eso sí les digo, sí les encargaría por favor que les transmitan la información a sus compañeros, en este caso a Ali y en este caso a Migue, para que obviamente puedan estar presentándolo en tiempo y en forma, ¿sale? Y no tengamos ningún problema. Obviamente tenemos en esa semana que precisamente ustedes se expongan, yo en la que tengamos libre, me encargo de hacer ya todo el concentrado de plataforma, de exposición con todos los rubros que les acabo de comentar. Y les digo, igual y de ser posible, el mismo día que presenten examen, no sé qué les digo, en la última media hora de sesión, ya nada más recopilo las calificaciones de su examen y probablemente hasta les pueda dar promedio el mismo sábado 8 que acabamos el bloque, ¿vale? Y así pues ya no tendríamos como mayor problema. O bueno, esa es mi forma como de medir los tiempos, vamos a pensar, salvo que, bueno, alguno tenga alguna otra sugerencia. ¿No? No, Conste, luego con que, ay, no, es que ni nos dijo, ni nos preguntó, hace lo que quiere. ¿Sale? Bueno, entonces si no tenemos dudas o si no tenemos preguntas, vamos a cerrar un poquito antes porque tengo unas actividades que atender. Y bueno, no es mucho, son la 1:30 de la tarde, entonces generalmente salimos 1:45, entonces sí me van a regalar 15 minutos para que pues pueda hacer las situaciones, ¿sale? Nada más déjenme buscar, bueno, no busco lista, con la pura evidencia yo les tomo la captura de la lista y ya se las asiento como tal. Ya nada más si me hacen favor de aperturarme su cámara y ya les tomo su evidencia para que puedan salir, por favor. Espero a Joss, espero a Pau. Ok, ahí está Joss, ya no nos falta Pau, ahí está Pau. ¿Sí puedes encender tu cámara, Pau? Vamos a esperar los 15 minutos restantes, carambas. No, yo creo que la tomamos así, ¿no? Digo, no hay problema. Ahí está. Rápido, rápido, porque ya no los interrumpo más. Espérenme tantito. Perfecto, muchachos. Entonces, de todos modos, cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, bueno, pues ya en la semanita me la hacen saber y bueno, ya con gusto ahí les voy contestando. ¿Sale? Cuídense mucho y que tengan bonita tarde. ya, Fin cuídate, de maestra. semana. Y felicidades, Eric. Gracias. Nos vemos. Adiós.